votación. La siguiente proposición no de ley es sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico. Autor, Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Campos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Empezaré mi intervención con algunas obviedades. La primera no puede ser de otra manera que la de aseverar que una justicia moderna es, ante todo, una justicia que la ciudadanía comprende y sienta próxima. Otra obviedad nos sitúa en la idea de que la claridad es una ordenación de las cosas extremadamente compleja. Cuando logramos que algo sea claro, significa que hasta llegar ahí hemos seguido un largo proceso de depuración. Pero esta claridad está muy lejos en el mundo del derecho y la justicia. Nuestros ciudadanos no nos entienden, nuestros ciudadanos no nos comprenden. Por si alguien desconfía de esta afirmación, recordemos lo que puso de manifiesto una encuesta que realizó el Consejo General del Poder Judicial en un cercano 2011, y donde se expresaba el particular de que el 82% de los ciudadanos consideran que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender. Y si alguien tiene dudas, bueno será recordar la extraordinaria parodia cinematográfica de Sam Wood en Una noche en la ópera. Aquella memorable escena de la parte contratante de la primera parte refleja la mentalidad equivocada de los juristas en el uso del lenguaje oscuro e incomprensible o de las raíces materiales del problema. Señorías, el lenguaje es un producto social, la manifestación sin duda más importante de la cultura. No se cambia en 2 días, y menos en un sector que tiene en el lenguaje jurídico, su herramienta de trabajo más importante. Pero la comunicación, en alguna medida, es un bien público y por el hecho de serlo, debe estar a disposición de todos, ser universal y completamente accesible, de tal manera que quede excluida la posibilidad de marginación. Aquí no. Un lenguaje jurídico oscuro y enrevesado dificulta la labor del control de las actuaciones públicas por la ciudadanía, produce desconfianza y, a consecuencia de ello, una forma de pasividad o de cierto fatalismo social. De hecho, la claridad en la expresión lingüística hablada o escrita constituye una cualidad rara y, me atrevería a decir, una virtud literaria que, aunque difícil de definir, la reconocemos y apreciamos de inmediato. Pues bien, es en la claridad del lenguaje jurídico donde esa virtud es más escasa y quizás más necesaria, hasta el punto de que la claridad en el lenguaje jurídico enhebra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues es el presupuesto para comprender el derecho y su aplicación por los tribunales. Eso se entendió de una manera colectiva en el trienio 2009-2011, donde un Gobierno pilotó un gran acuerdo social, el de sentar las bases de la modernización de la justicia, tarea crucial e inaplazable que constituye una última piedra de Sísifo de nuestra democracia. Hubo un Gobierno socialista que entendió que era, además, una de las grandes cuestiones de Estado. No era algo nuevo bajo el sol. Así podemos citar como hitos la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia del 2001, que fijaba entre sus objetivos la necesidad de obtener una justicia comprensible sin renunciar a las exigencias de la técnica jurídica. Y poco después, el Plan de Transparencia Judicial aprobó en 2005, que reiteraba ese compromiso del Gobierno por impulsar la modernización del lenguaje jurídico. Pero el más importante se situó en una de las actuaciones del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia. El encargo del Gobierno no fue sencillo. Se encargó a un grupo de expertos un estudio exhaustivo de la situación del lenguaje jurídico, así como la elaboración de las oportunas recomendaciones. Desde la Secretaría de Estado de Justicia se conformó un equipo con la Real Academia Española de la Lengua, su director y otros de sus miembros, la portavoz del Consejo del Poder Judicial, el presidente de la Abogacía, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y destacadísimos, me permitiría decir, profesionales del periodismo, académicos, periodistas y juristas trabajando juntos para lograr poner en marcha un proceso modernizador. La tarea que se les comentó constaba en 2 partes. Un diagnóstico y una serie de propuestas o recomendaciones, desde el lenguaje oral empleado en las vistas y comparecencias hasta la redacción de sentencias, autos, decretos, contratos, demandas, informes de los registros civiles, actas notariales. Incluso se estudiaron las plantillas que utilizaban los programas informáticos de los que tanto hemos oído hablar esta mañana. El proyecto también incluyó un estudio del uso del lenguaje jurídico en nuestras leyes, en los medios de comunicación y un estudio comparado sobre las iniciativas que a nivel mundial se están desarrollando para la modernización del lenguaje jurídico. Las recomendaciones a los profesionales tenían un carácter eminentemente gramatical y ortográfico y pretendían servir de recordatorio de reglas
que, no por dejar de ser obvias y sobradamente conocidas, se aplicaban en el ejercicio profesional. Las recomendaciones a las instituciones iban más allá y pretendían crear el marco institucional idóneo para devolver la relevancia que el uso del lenguaje nunca debió perder. Aquel comienzo dejó un instrumento vivo para implementar esos aportes, el Convenio Marco de Colaboración para promover la calidad del lenguaje jurídico. Se creó un canal de comunicación entre juristas, lingüistas, periodistas y otros profesionales que debimos de haber aprovechado, y ello para generar una dinámica institucional más o menos estable que permitiera continuar desarrollando políticas de construcción del derecho a comprender. Nada de esto se ha hecho en estos últimos 4 años, pese a la mayoría absoluta del Gobierno. Y por eso tomo la palabra para solicitarles una proposición no de ley con un cometido claro: instar a un Gobierno en funciones a que realice desde hoy lo que debió realizar desde el día 1 de la legislatura. Se le pide al Gobierno de la Nación 2 cosas. Una, que dé cumplimiento a ese convenio marco de colaboración para promover la calidad del lenguaje jurídico y que se firmó en el 2011 entre la Real Academia Española de Lengua, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, los colegios de abogados y procuradores, la Academia de Jurisprudencia y la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España. Y una segunda, que rinda cuentas ante esta Cámara de lo que se ha realizado en estos 4 años, aunque quizá ya les puedo adelantar que no ha sido nada. Señorías, este Gobierno que está en funciones, aunque no sabemos muy bien de cuáles, se olvidó de hacer los deberes en la modernización del lenguaje jurídico. Y lo tenía fácil, solamente tenía que haber dado cumplimiento a ese Gobierno. Termino. El Gobierno nos conduce nuevamente a ese Día de la Marmota, esa fantástica película dirigida por Harold Ramis, o, si lo prefieren, al mito de Sísifo, en suma, al Uróboro, que simboliza, como saben, el ciclo eterno de las cosas. También el esfuerzo interno, la lucha eterna y, desgraciadamente, el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campo. Señor presidente, si tuviera medio minuto, fijaría y quizás clarificara un poco el debate posterior en la medida en que hemos ido negociando con los distintos grupos las enmiendas que se han hecho, como la presidencia tenga conveniente. Si le parece, lo dejamos para el final por aquello de que estamos en una cámara de debate. Perfecto. Por si acaso el debate convence a algún grupo. A esta iniciativa se han presentado 2 enmiendas por parte de 2 grupos parlamentarios. Para la defensa de las mismas, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez. Señor presidente, la presente PNL versa sobre la claridad del lenguaje jurídico. En realidad, deberíamos estar hablando de comprensión antes que de la claridad. Un texto puede ser claro, pero no comprensible por la dificultad que entraña para quien no sea experto en la materia. El propio texto de la PNL es un ejemplo de la dificultad del lenguaje jurídico, que no solo es procesar, sino que puede abarcar otros ámbitos como el puramente administrativo. En ella se habla de cartas, planes estratégicos, comisiones, encuestas y convenios marco. Por ejemplo, el párrafo 6 de la exposición de motivos se habla de en base a, que según la Real Academia de la Lengua Española es una expresión inadecuada y censurable, en la que las preposiciones en y en a no están justificadas. El informe emitido por la Comisión de Expertos en la Modernización del Lenguaje Jurídico distingue entre recomendaciones para los profesionales y otras para las instituciones. En el primer caso, entendemos que la corrección en la expresión oral y escrita de las partes procesales está directamente relacionada con el éxito de sus pretensiones, motivo por que serán estos profesionales los primeros interesados en utilizar un léxico y expresión compatible con la comprensión de los destinatarios de los distintos trámites del proceso, que suelen ser los jueces y magistrados, ya sean órganos unipersonales, ya en colegiado. Debido a ello, nos parece mucho más interesante el lenguaje de la institución, el segundo apartado del informe. Dentro de este apartado, numerosas entidades pueden desempeñar un papel esencial en la mayor comprensión del lenguaje jurídico. Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, colegios profesionales, universidades, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad en todas las administraciones públicas. Los instrumentos son de diversa índole dentro de este estudio. La propia formación académica en las facultades de Derecho, supeditada en buena medida a los distintos y sucesivos planes de estudio, lo que resalta la importancia de un plan de educación consensuado entre todos y de duración prolongada en el tiempo. El temario en las distintas oposiciones de acceso en propiedades a plaza en la Administración de Justicia, los programas de estudio en la Escuela Judicial, los soportes documentales en los cursos de práctica jurídica de abogados y procuradores, los cursos de especialización procesal, materiales de autoayuda legal para los usuarios de la justicia, el reconocimiento público de buenas prácticas, el empleo de programas de gestión procesal con estandarización de documentos de una forma comprensible, la potenciación de la nueva oficina judicial y la conexión con los medios de comunicación, donde los gabinetes de prensa de los órganos jurisdiccionales tienen una gran importancia. El propio Convenio Marco de Colaboración para promover la claridad del lenguaje jurídico del año 2011 señala como
su objetivo impulsar la formación lingüística de los profesionales del derecho, reconocer las nuevas prácticas, acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía, estandarizar los documentos jurídicos, el uso de las nuevas tecnologías a este fin y cualquier otra medida. Y en aplicación de este convenio se creó la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico, siendo así que se han sentado las bases para avanzar en la simplificación del lenguaje jurídico en aras de su comprensión. Es por lo que la proposición presentada creemos que puede ser complementada para buscar una mayor concreción que haga útil su presentación, especialmente en lo que se refiere a la comprensión por los ciudadanos del ordenamiento jurídico. Y por este motivo hemos presentado una enmienda de adición y la hemos consensuado y transaccionado con el grupo proponente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas por el Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, señor presidente. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, adelantamos que votaremos a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico. Retiramos la primera de las enmiendas presentadas porque consideramos que la utilización de un lenguaje jurídico no sexista debe ser objeto de una PNL específica que como Grupo Parlamentario presentaremos para que pueda ser debatida en la próxima reunión de esta comisión. Por lo demás, estamos de acuerdo que es de suma importancia que el lenguaje jurídico debe ser un lenguaje claro y sencillo para que la ciudadanía lo pueda comprender sin dificultad. Pero también consideramos imprescindible, junto con esta mayor claridad, superar el sexismo lingüístico utilizado por quienes operan en el tráfico jurídico. El uso generalizado de expresiones en masculino, y así está redactada esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, invisibiliza la presencia de las mujeres como operadoras jurídicas y como usuarias del servicio público de la Administración de Justicia. Conocemos el papel fundamental que cumple el derecho como instrumento de transformación social, de ahí la importancia que tiene el lenguaje jurídico no sexista para seguir avanzando en la construcción de una sociedad en la que se alcance una igualdad real entre hombres y mujeres. El lenguaje incide directamente en la percepción que tenemos de la realidad social y por eso es absolutamente necesario utilizar términos que visualicen a las mujeres en el ámbito jurídico. Para ello, tal como establecen las investigadoras doña Encarna Bodalón de la Universidad Autónoma de Barcelona y Ana Rubio Castro de la Universidad de Granada, en un informe sobre sexismo en el lenguaje jurídico que fue el resultado de una investigación promovida por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, solo hace falta utilizar los recursos que la lengua pone a nuestra disposición, innovar términos y denominaciones jurídicas tradicionales sin que ello signifique renuncia a las reglas de la gramática española. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Medina. Para la fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, no hay representante. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, señor Legarza. Sí, muchas gracias, presidente, y seré muy breve. Efectivamente, la claridad del lenguaje jurídico, el derecho a una justicia comprensible es un derecho de la ciudadanía que afecta a la tutela judicial efectiva. Efectivamente, es paradójico que desde el 2011, que se firmó el Convenio Marco de Colaboración para promover la calidad del lenguaje jurídico, como ha señalado el proponente, no sepamos nada de los trabajos de esta comisión creada al amparo de este convenio. Por tanto, apoyaremos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para dar cumplimiento efectivamente al convenio marco y que esta Cámara reciba debida cuenta de los trabajos y de las actuaciones realizadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cortés. Bien, muchísimas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Popular siempre ha apoyado cualquier iniciativa que tuviese la pretensión de promover, de facilitar o de defender la claridad del lenguaje jurídico para lograr un mejor entendimiento y comprensión por parte de los ciudadanos. Es verdad que los profesionales, en algunos casos, simplemente por celo profesional o por voluntad de mantener el rigor técnico, utilizan un lenguaje no demasiado comprensible para unos ciudadanos que no están obligados ni acostumbrados a utilizarlo. Seguramente, entre estos profesionales es fácil entenderse, pero para los ciudadanos, que son los destinatarios
de las distintas actuaciones judiciales no es sencillo de comprender. Tanto el lenguaje, el vocabulario, como la redacción o el simple uso de algunas reglas gramaticales debe adaptarse a los destinatarios que no tienen por qué ser juristas. Desde el Grupo Popular creemos que es posible una justicia comprensible que respete las exigencias propias de una correcta técnica jurídica. Y esa labor de promover la claridad del lenguaje jurídico requiere un alto grado de compromiso y colaboración por parte de distintas instituciones que no se puede lograr unilateralmente por ninguna. Señorías, desde el Grupo Popular todo da el apoyo a esa labor que el Gobierno de la pasada legislatura ya llevó a cabo y a la que no escatimó esfuerzo ni trabajo para lograr una mayor claridad en el lenguaje. En ese sentido, siguiendo las recomendaciones del informe de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, en diciembre de 2011 se firma ese convenio marco al que ya se ha hecho referencia, convenio marco de colaboración para promover la claridad del lenguaje jurídico, convenio que nace con una vigencia de 4 años, pero prorrogable automáticamente por periodos anuales. En diciembre de 2014 se pone en marcha la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico, prevista en ese convenio, y desde entonces se ha reunido en varias ocasiones para recabar la colaboración para la revisión del lenguaje de algunas de las leyes que se aprobaron en el año 2015. Fruto de esas reuniones se ha comprobado la necesidad de introducir algunas modificaciones que favorezcan su labor y, en especial, la de ampliar su composición para conseguir que sea más plural. Por otro lado, en relación con los modelos o plantillas de uso en los sistemas de gestión procesal, dentro del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica hay un grupo dedicado a la unificación de plantillas en los sistemas de gestión procesal, el grupo compuesto por el Ministerio de Justicia, por las comunidades autónomas con competencias transferidas y liderado en este caso por el Consejo General del Poder Judicial. Ese grupo se reúne con una periodicidad aproximada de 2 meses. El objetivo de dicho grupo es conseguir una uniformidad en el contenido de dichas plantillas con las que se elaboran las diligencias de ordenación, providencias, decretos, autos, sentencias, notificaciones, requerimientos y demás resoluciones que posteriormente han de ponerse en conocimiento de los ciudadanos. Uniformidad que se busca también desde el punto de vista de la claridad del lenguaje, al objeto de que los términos, respetando el rigor técnico adecuado, sean comprensibles y sencillos. Especialmente se procura la claridad en la redacción de aquellas resoluciones que van dirigidas directamente a los ciudadanos como primer destinatario, como son los emplazamientos para contestación de la demanda, así como para requerimientos para realizar una actuación concreta. Específicamente se indican en párrafos separados información sustancial para el ciudadano, como es la necesidad o no de comparecer asistido del letrado procurador, de realizar previamente a la contestación de la demanda algún tipo de ingreso bancario y en qué concepto, explicación de si los días que tiene para contestar o hacer alguna alegación o actuación son hábiles o naturales. En suma, señorías, todas las reformas documentales del sistema de gestión procesal, una vez aprobado el texto definitivo de los modelos básicos, se acompañan por el Consejo General del Poder Judicial al test de compatibilidad que obligatoriamente deben de cumplir todos los sistemas de gestión. Actualmente se está finalizando el orden jurisdiccional civil en la primera instancia. Sí, termino, señor presidente. Y se han iniciado trabajos en el orden social, penal y contencioso administrativo. La última reunión, de hecho, fue el 31 de marzo. Por lo tanto, señorías, nosotros siempre votaremos a favor de que el Gobierno de esta nueva legislatura o la siguiente o en todas las sucesivas siga impulsando y promoviendo esta claridad, como lo hizo y lo sigue haciendo aún en funciones el Gobierno del Partido Popular. Revisaremos la transaccional que, por lo visto, se debe estar preparando y decidiremos el sentido de nuestro voto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Campo. En relación con las enmiendas formuladas. Sí, gracias, presidente. Lo primero, dar las gracias a todos los grupos por su intervención, por su cálida acogida. Y en cuanto a las enmiendas, aceptamos, como algo ya adelantamos, la propuesta por el Grupo Podemos, En Común Podem en Marea, la relativa a añadir, procurando que el lenguaje jurídico utilizado sea un lenguaje inclusivo y no sexista. E igualmente, y en los términos que haya sido expuesto por su portavoz, la enmienda transaccionada con Podemos, que cuando quiera la presidencia pueda juntarles con las firmas pertinentes del mismo. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos al debate de la siguiente iniciativa del Grupo